no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Mi pueblo no tiene entendimiento. Y entonces le dice Isaías al pueblo: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, tornáronse atrás. El pueblo se había apartado de Dios. Y entonces Isaías les dice: ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Y luego les explica cuál es el mal que hay. Les dice así: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente por causa del pecado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Sabes? Está explicando la situación del pueblo de Dios, porque eso es exactamente lo que sucede cuando el ser humano abandona a Dios, cuando el ser humano se aparta de Dios. Querido amigo, esta mañana yo te quiero decir algo que es de suma importancia. No se puede vivir sin Dios. El ser humano existe sin Dios, pero no se puede vivir sin Dios. Aquel que todo lo puede, que todo lo quiere hacer en favor de los seres humanos, que anhela bendecirte, ¿cómo puede el ser humano vivir sin Dios? Yo no me explico cómo este mundo ahora está intentando vivir sin Dios. Y cuando digo esto, me refiero a los principios que están siendo deshechos por todas partes del mundo. Y el pueblo de Dios intentó vivir así en los tiempos de Isaías. Y nota lo que le dijo Isaías enseguida. Queda la hija de Sión, o sea, la hija de Sión cuando, y aquí estamos aprendiendo, ¿ok? Y es un proceso. La hija de Sión, esta referencia es al pueblo de Dios. Queda la hija de Sión como choza en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Tú sabes, como en aquellos lugares donde se siembra un melonar o un lugar donde se producen sandías, y en medio del terreno se hace una casita donde se junta el producto y de ahí se lleva a otros lugares. Así quedó, dijo, después de que terminaban de recoger el fruto, aquellas casitas quedaban solas ahí en medio de la tierra, abandonadas, empezaban a caerse, y así quedó mi pueblo, dijo él, por causa del pecado. Ahora mira lo que Dios le dice al pueblo en el verso 9. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la misericordia, pastor? Espérate un momento, vamos a llegar ahí. Si tú no hubieras hecho algo, no nos quedase nada. Fuéramos como Sodoma y como Gomorra. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, se les hace una comparación al pueblo de Sodoma y Gomorra cuando Dios los destruyó. Si no fuera por Dios, nosotros hubiéramos quedado así también. Y entonces Isaías les dice varias otras cosas más. O sea, si Dios no hubiera tenido misericordia del pueblo, aun cuando estaba en pecado, no hubiera quedado nada en absoluto, como Sodoma y como Gomorra hubieran llegado a ser. Y Dios hace una invitación. El verso 16, no hay tiempo para leerte todos los versos 10 en adelante, pero mira lo que dice el verso 16. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. En su misericordia, Dios llamó al pueblo de Israel a dejar de hacer lo malo. ¿Y cómo sabemos qué es lo malo? El único que nos puede definir qué es malo es Dios. Aprended a hacer el bien. Necesitamos aprender nosotros a hacer el bien. Buscar juicio, o sea, hacer lo que es correcto cuando tengas que decidir entre una persona y otra que están en lo correcto o no. ¿Quién está en lo correcto? Buscar, aprender a hacer el bien, buscar juicio. Restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparar la viuda. Venid luego, dirá Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Escucha, querido amigo, querida amiga. Esta es la misericordia de Dios intentando alcanzar al pueblo que se ha apartado de los caminos de Dios. Estaban haciendo el mal y Isaías les dijo, si no fuera porque Dios nos ha guardado, nosotros fuéramos como Sodoma y Gomorra. Entonces les dice él, la misericordia de Dios los invita a hacer un cambio en su vida. Ustedes necesitan regresar al camino, desen media vuelta y si sus pecados son del color rojo, Dios los va a emblanquecer. O sea, Dios te va a perdonar. Esa es la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Ahora, Isaías escribió su libro por allá unos 750 años antes de Cristo. El profeta Jeremías, que es el libro uno de los libros que siguen aquí más adelante, aunque la Biblia no está en orden cronológico, ¿ok? Pero el libro de Jeremías está enseguida. Jeremías escribió su libro unos 120 y tantos años después que Isaías escribió. O sea, Isaías hizo un llamado, vivió para el pueblo, trabajó para el pueblo, llamó al pueblo, le habló de la misericordia de Dios, les dijo que abandonaran sus pecados. Jeremías vivió más tarde y él también le habló al pueblo de Dios. Cuando tú lees el libro de Jeremías, tú te das cuenta cuánto Dios apeló al corazón de sus hijos y cómo los llamó constantemente. Ahora, cuando el pueblo no escuchó, Dios quitó su protección del pueblo de Dios. Y tú dirás, pero ¿cómo va a quitar Dios la protección de su pueblo? Querido amigo, el pecado nos separa de Dios y eso fue lo que separó al pueblo de Dios mismo. El pecado es el que nos separa entre nosotros, hace una muralla entre Dios y nosotros. Y cuando el pueblo insistió en el pecado, Isaías le llamó, el pueblo insistió en el pecado, Dios finalmente quitó su protección. Vinieron los babilonios en el tiempo de Jeremías y destruyeron el templo que Salomón había edificado. La hermosura y la gloria de Israel, el orgullo de la nación, la certeza de que Dios estaba con ellos, el templo era el centro de reunión para los israelitas, venían de las diferentes tribus, de diferentes partes y se reunían alrededor del templo, festejaban sus fiestas, varias fiestas que tenían durante el año, a 3 de ellas todos los mayores de 20 años debían asistir, era obligatorio y era un regocijo venir a esas fiestas. Y Dios permitió la destrucción del templo. El pueblo venía y repetía las oraciones, practicaba los ritos, pero el corazón no estaba ahí. Y entonces Dios permitió la destrucción del templo de Salomón. Así es, querido amigo. Cuando el templo de Salomón fue destruido, y yo quiero llegar a una parte importante del libro de Lamentaciones, donde Jeremías escribió algo de suma importancia. Y lo quiero dejar contigo en tu corazón esta mañana con respecto a la misericordia de Dios, porque Dios nos invita a ser misericordiosos. La Biblia dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. El pueblo de Dios se había apartado de Dios y había oprimido a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. O sea, habían dejado de lado la misericordia y Dios retiró la protección. No alcanzaron misericordia. Y aún así, Dios no los abandonó en su tierra del cautiverio, en Babilonia y en otras partes a donde fueron llevados. Al norte de Israel, entre los asirios, también fueron llevados cautivos. De paso, si algunas de estas cosas te suenan como, ¿qué está diciendo? No te preocupes, ¿ok? Nosotros estamos aquí en una clase
y las clases a veces son un poco difíciles si uno no está expuesto a cierta parte del material. Pero a medida que el tiempo pasa, tú vas a ir aprendiendo y yo también junto contigo. Hubo 2 cautiverios, uno por los asirios y otro por los babilonios. Ambos cautiverios del pueblo de Israel fueron por falta de entrega del corazón a Dios, por falta de bondad en el pueblo de Dios, porque se apartaron de Dios. Aquí estamos en el segundo cautiverio. El pueblo se ha apartado de Dios y finalmente Dios retira su protección y los babilonios vienen, hacen varios ataques a la ciudad de Jerusalén y en la tercera vez que vinieron, por allá en los 580 y tantos antes de Cristo, el templo fue destruido. La gloria de Israel, el centro de atracción, el lugar donde se llevan a cabo los eventos más importantes y más grandes, ha sido destruido, el templo. La ciudad ha quedado en ruinas, quemada. Por donde quiera hay destrucción, hay hambre, hay desolación, no hay quien venga a las fiestas, no hay nada bueno que suceda. El pueblo que ha quedado está en suma tristeza, todo mundo está esparcido, la ciudad está en ruinas, quemada, y el templo destruido, quemado también. Eso hicieron los babilonios. Todo porque el pueblo se apartó de Dios. Después que esto pasó, y aquí es donde quiero llegar esta mañana, Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Cuando estudies un libro, es importante saber el contexto. Muy importante. ¿Por qué el profeta dijo esto? ¿Por qué no? ¿Por qué expresó esto? Y uno se hace esas preguntas y el contexto te ayuda a comprender y a entender. Y entonces Jeremías escribió este libro de Lamentaciones, lamentándose la situación de Israel después de que el pueblo había sido llevado cautivo y la ciudad estaba en ruinas, quemada, el templo destruido, quemado. En su corazón hay un dolor tan profundo, pero en medio de este dolor tan profundo, Jeremías levanta sus ojos hacia el cielo y expresa algo de la misericordia de Dios. Y nos dice a nosotros que por la misericordia de Dios es que el pueblo de Dios en aquellos tiempos, 600 y tantos años, 500 y tantos años antes de la venida de Jesús, no fue destruido por completo, porque Dios es un Dios misericordioso. Y te digo, cuando tú pases por desafíos, por causa del pecado, por alguna otra razón, yo te quiero decir esta mañana que la misericordia de Dios no te va a abandonar, a no ser que tú te rindas y dejes de la mano de Dios. El Dios misericordioso que yo he conocido es un Dios que abre sus brazos constantemente para recibir al pecador como el pastor Aguilar. Pablo dijo que de todos los pecadores, él era el primero. Entre más se acerca uno a Dios, tanto más se proyecta la sombra del pecado, porque Dios es luz. Y tanto más se da uno cuenta que necesita uno misericordia de Dios. Y tanto más agradece con profundidad a la misericordia de Dios por su perdón. Escucha lo que dijo entonces Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, si tú lo quieres leer. Dice, esto reduciré a mi corazón, por lo cual esperaré, en el verso 21. Lamentaciones capítulo 3, verso 21. Esto reduciré a mi corazón, por lo cual esperaré. Voy a esperar aquí y esto voy a reducir a mi corazón. Esto es lo que voy a mantener en mi corazón. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios está mostrando aquí en el tiempo de Jeremías su grande misericordia y el profeta observa esto y dice, yo voy a reducir esto a mi corazón, la misericordia de Dios. Y claro, cuando uno la recibe, Dios lo invita a uno para que la entregue a otro, porque es en el proceso de entregar esa misericordia, de compartírsela a otros,
que nosotros la recibimos también. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Bueno es esperar callando en la salvación de Jehová. Bueno es al hombre y a la mujer si llevar el yugo desde su mocedad. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Jeremías contempló la situación del pueblo en el pecado en que estaba. Vio que habían sido llevados cautivos a Babilonia por causa del pecado. Vio la ciudad de Jerusalén destruida, quemada, en ruinas, sin gente, por causa del pecado. Vio el templo, el lugar de Dios, sin esperanza aparente, el templo destruido, el centro de regocijo del pueblo de Dios. Y contempló aquella escena caminando entre las ruinas, quizás moviendo algo de ceniza, viendo uno que otra persona con hambre y corriendo para todas partes sin dirección. Y él dijo así: esto voy a reducir a mi corazón y voy a esperar en Dios. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Yo no sé qué estés pasando ahora, querido amigo. Quizás alguna enfermedad, porque no comías lo correcto, o porque vino a ello porque este mundo está contaminado, o porque te expusiste a algún virus, porque estuviste en algún lugar donde alguien estaba enfermo. Por cualquiera sea la razón, yo te quiero decir esta mañana que el Dios misericordioso que yo conozco, sus misericordias nunca decayeron. Cada mañana son nuevas. En medio de la ruina y la desgracia que Jeremías estaba contemplando, él dijo: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Tenemos dos opciones nosotros. Nos podemos concentrar en la desgracia, en la enfermedad, en el dolor, en los desafíos, en los problemas, las dificultades, lo que está cayendo sobre nuestros hombros, lo que llevamos, la carga que llevamos, o podemos concentrarnos en la misericordia de Dios. Esta mañana yo te quiero decir que sus misericordias son nuevas cada mañana. Abre tu ventana. No sé si puedas ver aquí, para los que están a través de Zoom, la ventana de mi cuarto. Hay un árbol aquí atrás y el resplandor del sol comienza a salir acá atrás también. Levántate en la mañana y mira el resplandor del sol y acuérdate, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si has cometido un error y el mal ha venido a tu vida, tuviste un divorcio, cometiste algún error en tu vida, te casaste con la persona equivocada, hiciste algo mal contra tus hijos, tu familia, yo te quiero recordar que Dios perdona al ser humano que se ha equivocado y viene a él. David dijo a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, aquel hombre que había pecado y había matado a uno de sus fieles soldados para quitarle su esposa. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, le dijo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese Dios misericordioso, querido amigo, tiene piedad de ti.
y te puede lavar de tus pecados. Yo te quiero invitar esta mañana a que mires a la cruz del Calvario, a Cristo Jesús muriendo por el mundo, antes de que el mundo se arrepintiera, antes de que tú y yo tuviéramos una disposición de arrepentirnos. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mostró su misericordia y esa misericordia mostrada a nosotros quebranta e invita a nuestro corazón para que le demos nuestra vida. Acuérdate, sus misericordias son nuevas cada mañana. Mira el lado alegre y gozoso de la vida que Dios te ofrece. Y ten misericordia con aquellos que te rodean. Perdónales sus faltas y no se las tomes en cuenta. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Da misericordia y Dios te entregará también a ti misericordia. Dios te guarde y te bendiga en esta mañana. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Muy bien. Yo sé que esta mañana en el lado de tenemos, y les comparto que tenemos un grupo de personas, de amigos que nos acompañan a través de Zoom y un grupo también de personas, de amigos que nos acompañan a través del teléfono. Son entre todos quizás cerca de 100 personas y tengo que dividir entre los que hablan por teléfono y los que están a través de Zoom para poder atenderlos a todos un poco mejor. Hoy es martes y quiero preguntar a Marta si se encuentra aquí con nosotros en el teléfono. Marta, ¿te encuentras aquí? Perdón, sí, Marta. All participants are unmuted. Sí, pastor. Adelante. Voy a colgar con el teléfono. Tú sigues con las peticiones aquí en el teléfono. Dios te bendiga, ¿eh? Dios me los bendiga, hermanos. Okay. Y me los guarde. Sí, pastor.